Muy buenas a todos, chicos, bienvenidos a este nuevo vídeo del canal. Y en el día de hoy tengo el gran placer y gusto de estar de nuevo con Francisco Parga, con Fuco. Ya sabéis que es, pues bueno, una persona muy querida en el canal, al fin y al cabo el profesor con el que yo me he preparado todo el contenido de este CFA nivel 1. Y bueno, pues para mí es un placer estar de nuevo con él. Y hoy vamos a hacer un vídeo súper interesante porque vamos a hablar de novedades para el CFA tanto 1, 2 y 3. Vamos a hacer una comparativa entre los niveles, cómo afrontarlos, y luego al final, pues para todas aquellas personas que os quedéis para ver el vídeo, pues bueno, os daremos una serie de consejos sobre cómo organizar el estudio y además también pues una pequeñita sorpresa que dejaremos al final y que bueno, que no vamos a adelantar. Justo en los vídeos anteriores estuvimos hablando de que iniciaba esta preparación de CFA nivel 2 y bueno, pues lo que vamos a hacer un poco es ponernos en la piel de una persona que lo que busca es entender la trayectoria del CFA y sobre todo también darle valor al examen, ¿no? Porque hay cosas que se malinterpretan desde el punto de vista de me va a abrir puertas, no me va a abrir puertas, ¿para qué sirve el CFA? Entonces, incluso poniéndonos un pasito más hacia atrás, Fuco, para aquellas personas que no saben nada de CFA, tú como profesor, como especialista, como charter holder, ¿cuál sería un poco la definición que haces del proceso? La definición sería finanzas, ¿vale? Si no te gusta finanzas, esto es de primero finanzas, de segundo finanzas y de tercero finanzas. O sea, tiene que ser alguien que en la universidad haya tenido una sensibilidad porque le gusten la parte financiera y que se quiera dedicar a la parte financiera, que es donde va a ayudar. Diría que dentro de ese sector financiero es sin duda, la parte positiva es que es sin duda la acreditación o el título dentro del ámbito financiero con más prestigio a nivel mundial, con mucha diferencia. Esa es la parte positiva. La parte negativa es que ese prestigio no lo regalan, ¿vale? Es sin duda la acreditación también más exigente. No porque lo que se estudie sea excesivamente difícil, sino por la cantidad. Es algo que pues, la mayoría de la gente lo hace a la vez que está trabajando y el compatibilizar el trabajo con estudiar la cantidad de horas de calidad que hay que hacer para aprobar estos exámenes es exigente. Entonces, hay, por tanto, un componente financiero importante, pero hay también un componente que además tú se puedes contar de que lo tienes muy reciente, Héctor, muy de autodisciplina. O sea, que es un examen que se premia mucho el esfuerzo y la gente disciplinada más que la inteligencia. Por supuesto, la inteligencia ayuda, pero un tío muy listo que no estudie, el CFA no lo aprueba, ¿no? Entonces, en eso podríamos decir que el nivel 1 sería un compendio de todo lo que se estudia en una carrera de administración de empresas, de la parte financiera, un poquito más. Pero diría que el 80-70% de las cosas que estás en el CFA las has visto en la universidad, lo que pasa es que, claro, es como examinarte de golpe un solo día de todo lo que sería la parte financiera. Y con un poco de producto también, de mercados de capital, que esto también es importante. A mí me gusta, como se lo cuento a amigos míos que no están en el área de finanzas o incluso a mi madre, le digo, esto es como el B2 de finanzas. Le digo, tengo el B2, el C1 y el C2, pues esto es igual, ¿no? El CFA nivel 1, el nivel 2 y el nivel 3 me gusta un poco porque la gente tiene esa sensibilidad rápida enseguida a entenderlo. Y en esa misma línea, Fuco, te pregunto, es digamos, una certificación que está estructurada en 3 niveles. ¿Cuáles serían las diferencias o cómo podríamos, para que todo el mundo lo entienda, cuál sería el paso del primero al segundo al tercero? Cuéntanos un poquito, ¿cuál es la travesía del estudiante o del alumno? Esa travesía, de hecho, de manera explícita la explica el CFA Institute y ellos se ponen en la piel de una persona más junior haciendo el 1, vas cogiendo seniority y vas al nivel 2 y ya más senior vas al nivel 3. Entonces, tanto los contenidos como la forma de examinar se van adaptando a ese viaje, ¿no? El nivel 1 es claramente una introducción cañera, pero lo que te hace es tener los cimientos y luego ves que el nivel 2, luego entramos si quieres en más detalle, ya, como ya has hecho la 1000 y ya tienes los cimientos, ya van a profundizar. El libro te da la base y el nivel 2 ya tienes la base para entrar en análisis serio. Un análisis serio en el nivel 2 para cualquier persona que quiera ser un analista de renta variable, o un tío de money, o un tío de private equity, o un tío en sector financiero o en nivel. Tengo una base muy buena el 1 y sobre eso edificamos dando una vuelta de tuerca clara en dificultad y en complejidad. Es decir, como ya tengo esa base, la base ya la doy por sentada y vamos a un segundo nivel de complejidad. En el nivel 3, el cambio es muy significativo porque ya es verdad que hay una novedad que podemos hablar luego si quieres, que algo que no existía cuando yo me examiné, que es que hay 2 maneras de hacer el nivel 3, ¿vale? La manera clásica, que es la que lleva toda la vida, es el nivel 3, podríamos decir que es un examen en el que el 70% es portfolio management. O sea, es cómo hacer la parte de gestión de carteras, no solo gestión de carteras, sino también de private wealth management. Tiene una especie de desglose, ¿no? Como unos career path que le llaman ahora, que lo que hace es
como que el área de portfolio se desglosa en otras subáreas, pero que al final cubren básicamente, como dices tú, el 70% del examen. Eso es, totalmente, ¿no? Y entonces ahí tienes la parte de gestión de carteras pura, pero también la parte de private wealth, de cómo asesorar para hacer una cartera en banca privada, cómo conocer las circunstancias, qué horizonte temporal tiene, qué perfil de riesgo y tal, bastante más árido. Y luego una novedad interesante que a mí me hubiera gustado que existiera cuando yo me examiné, que no existía en su momento, es que puedes hacer una especialización en alternativos, ¿no? Que el sector alternativos, el mundo alternativo está teniendo cada vez una importancia mayor en el sector financiero y han hecho ese path alternativo, valga la redundancia, entrándote en la parte de alternativos. Sí. Perfecto. Y te quería preguntar ahora, porque suele haber dudas con respecto a la tipología de preguntas. Es decir, los 3 niveles, pese a que el contenido, es decir, tú te lo tienes que estudiar de la misma manera, pero la forma en la que nos lo preguntan va a ser distinto. Esto suele ser una duda que a todo el mundo pues le suele abordar y nos gustaría, sobre todo, Foucault, que nos contaras cuáles son las diferencias con respecto a esta forma de preguntar. Pues es muy importante la diferencia. Cuando la vamos a contar, parece, oyéndola de primera, si no profundizas, parece algo puntual o algo anecdótico, y no es anecdótico, es significativo. En el nivel 1 es un examen en el que el tipo de pregunta está clarísimo, es decir, son todo preguntas, en el que es un test, multiple choice, en el que hay 3 opciones, A, B y C, y solo hay una correcta, y tú respondes, y si respondes y aciertas, sumas puntos, y si fallas, no sumas puntos. Y toda pregunta es un enunciado concreto para las 3 potenciales opciones. Y además no restan. Correcto, y no restan. Cuando pasas al nivel 2, siguen siendo preguntas de multiple choice con 3 opciones A, B y C, y las respuestas incorrectas no restan, como decías tú muy bien, pero hay un cambio muy importante en el formato, ¿vale? Ellos le llaman al formato del nivel 2, le llaman viñetas, ¿vale? Que es tienes un texto muy largo, ¿vale? Y sobre ese texto muy largo te hacen preguntas, pero a lo mejor son 4 preguntas seguidas sobre ese texto. ¿Qué implica eso? Ahí lo que está diciendo el CFA de manera explícita es que espera una persona con más juicio y hay muchas preguntas que son más de judgment, es decir, leer una parte de información. Es decir, para una pregunta de multiple choice del nivel 1, pues suelen ser preguntas cortitas. Para el nivel 2, a lo mejor es una pregunta de 1 página y media. Entonces, tienes que leerlo todo, tener un big picture de la historia que te han contado y en base a eso te lanzan entre 4 y 6 preguntas. Entonces, hay una parte importante de estrategia, que nosotros siempre lo decimos para nuestros alumnos, que muchas veces no, nosotros siempre recomendamos que te leas primero las preguntas, no el texto, ¿vale? Para luego ir a la viñeta y, por el fondo, si no, te lees la viñeta, luego le preguntas y dices, hostia, ¿dónde preguntaban esto? Pues en esta parte, ¿no? Entonces, y aquí hay 3 respuestas posibles también. Correcto, 3 respuestas posibles y solo una correcta. Correcto. Perfecto. Y donde ya la vuelta de tuerca es brutal, es la parte del nivel 3. En el nivel 3 hay la mitad del examen que es viñetas, exactamente igual que el nivel 2, pero hay una mitad que es escrito, ¿vale? Entonces, en la parte escrita, yo como la vez que reforcé y afiancé, porque yo suspendí el nivel 3 2 veces, ¿vale? La tercera ya fui de o me la saco ahora o a tomar por culo, ¿vale? La primera vez es verdad que no estaba bien preparado, pero la segunda cometí un error muy que no deben cometer la gente que vea este vídeo, que es saberme muy bien el temario, pero no haber practicado la manera de redacción. Vale. Y en esto los que no somos de formación anglosajona tenemos una desventaja, ¿vale? Toda la gente que estudia en Estados Unidos o en el Reino Unido, desde que están con 5 años, están todo el rato haciendo essays. Entonces, ellos tienen muy claras las estructuras de cuando escribo, hago una afirmación, 3 supporting bullets y después una conclusión, ¿no? Entonces, tienen muy amoldado el que hay que escribir con una estructura. Entonces, al propio CFA hay que contestarle con una estructura y no le vale para nada la típica redacción de español de ponerte en plan aquí a hacer habida cuenta de... No. Pa, 1, 2, 3, pa. Y aparte en inglés, que entiendo que, correcto, pues obviamente el vocabulario que tiene una persona de Reino Unido, pues es distinta al inglés, pues a lo mejor que es decir, no es tu lengua materna, que eso también, correcto, pues obviamente te deja un poco en desventaja, ¿no? Podríamos decir. Correcto. Es cierto que muchas veces la gente, el miedo principal que tiene es ese que acabas tú de mencionar, que no es mi lengua materna, y es verdad que ellos no penalizan por la calidad del inglés. Es decir, tú si pusieras una contestación que fuera ayer voy, o sea, incorrecciones gramaticales, pero el mensaje que subyace es correcto, te van a dar todos los puntos, ¿vale? Entonces es verdad que aún así, como no tienes la misma frescura de vocabulario, te va a costar más redactar, pero lo importante no es la parte formal, sino la parte de saber responder en base a la estructura que demanda el CFA. Y eso hay que entrenarlo. Perfecto, pues yo creo que se ha entendido muy bien pues los 3 diferentes exámenes,
las diferentes estructuras de cada uno de ellos y cómo nos preguntan. Y ahora, pues obviamente como formador y en este caso como director de BF, que es la academia, ¿no? Con la que, pues bueno, yo me estoy preparando, te quería preguntar por consejos, y ya no solo consejos, sino también cosas positivas que ves, por ejemplo, en el típico candidato ideal, y también cosas negativas o errores a evitar de personas que siempre suelen caer, digamos, como un poquito en los mismos problemas y que les penaliza mucho a la hora de afrontar exámenes. Es verdad que te voy a pedir un poquito más que nos centremos en los niveles 1 y 2, porque son aquellos en los que creo que hay más personas, ¿no?, que nos van a ver, pero bueno, creo que al final esto sirve también para el 3 o para cualquier examen, ¿no? Pero un poco cuéntanos. Estupendo. Para el nivel 1 diría clarísimas 2 cosas. Lo primero, hay un filtro que es más de tener el compromiso de estudiar lo suficiente, ¿vale? Entonces, el que no estudie suficiente pues va a suspender, pero eso pues ya está. No era, tú y yo no aportamos mucho, pero nos quedamos con esa gente que sí que tiene ganas de tomárselo en serio, ¿vale? De esa gente que tiene ganas de tomárselo en serio, ¿qué típicos errores hay importantes? Un error de temas de lectura de las preguntas, es decir, el CFA, yo al principio decía, joder, me extraña mucho cómo le dan tanta importancia hay ejercicios en los que no es haber estudiado, sino que es haber leído bien la pregunta y en la propia lectura tienes la resolución. Pues ya me he dado cuenta que es que me quito el sombrero con eso, que es que llegas con 25 años, acabas la universidad, empiezas a trabajar y no sabes leer. Y la parte de lectura en comprensión profunda es clave, ¿no? Entonces, además, cuando uno estudia idioma, como decías tú muy bien antes, tiene doble mérito. Entonces, hay una parte muy importante que es que cuando estás practicando y haciendo ejercicios o haciendo mock exams o haciendo practice questions, un error importante es que cuando la gente falla una pregunta y falla porque no se sabía el concepto o porque ha aplicado mal una fórmula, sí que somos, hostia, esto me he equivocado, voy a repasarlo. Cuando fallas y te das cuenta que te sabes el concepto, pero que es por lo que le has leído mal la pregunta, dices, pero esto es como si no hubiera fallado. No. Esa es una parte importantísima de aprender a leer y aprender a ver los patrones en los que ellos se expresan y cómo suele ser habitual que te ponen una pregunta y luego las últimas 3 palabras cambian todo el sentido. Entonces, al revés, cuando fallas por leer mal una pregunta, hay que pararse y volver a leerla muy despacito para detectar qué has leído mal y ir viendo los patrones, ¿no? Entonces, eso sería el primer consejo que te diría. Y el segundo, y quizá más importante, es ponerte a practicar desde la primera semana. Es decir, muchas veces la gente que es responsable, me pasa mucho con alumnos todos los años, mira, ahora estoy visualizando más alumnas, ¿vale? Personas, chicas muy responsables que están acostumbradas a que como estudian mucho en la universidad, pues siempre sacan buenas notas. ¿Qué pasa? Que cuando te enfrentas a un reto nuevo, pues empiezas a estudiar y te empieza a costar al principio un idioma distinto, un tema que no dominas tanto, entonces empiezas a hacer las preguntas del propio temario de Kaplan y dices, joder, todavía no estoy preparado, no voy a practicar con las practice questions reales del propio CFA. Error importantísimo, ¿vale? Hay que ponerse a practicar lo antes posible para sacar una muy mala nota lo antes posible, que se te ponga la cara colorada y no pasa nada. Y ahí ya te das cuenta a qué nivel de estudio tienes que llegar, a qué nivel de conocimiento y sobre todo vas estudiando sabiendo cómo es el tipo de pregunta que te hacen, ¿no? O sea que desde el principio a hacer muchas preguntas tipo y muchos exámenes tipo y luego de esa parte, la parte más importante, que es lo que más cansa pero es lo que más retorno tiene sobre la hora dedicada, es la corrección de esas practice questions o de esos mock exams. Hay que no es solo he hecho una tanda de 20 y como he fallado 4 he sacado un 80%. Es esas 4 que he fallado, miro en qué he fallado. El concepto que subyace, no me sé bien el cash flow indirecto, no sé qué. Me vuelvo a estudiar el cash flow indirecto como si me hubieran a preguntar esa pregunta y no vuelvo a fallar. Eso hace que sea muy cansado, pero es lo que te hace subir el nivel a ese nivel que se necesita para probar. Esas serían mis principales recomendaciones. Perfecto. Para el nivel 1. Para el nivel 2, te diría que ya me cuesta menos porque te visualiza a ti, sería como darte cuenta a ti, es mucho más fácil de concretar. Tú ya, esto que te acabo de decir, no te suena, lo tienes totalmente dentro de tu ADN. No, es que además yo era de los que, no sé, mentalmente me costaba ponerme a hacer preguntas cuando digo, es que me lo tengo que saber mejor. Pero luego, o sea, recuerdo que en los apuntes y en toda la documentación que tengo, o sea, tengo hojas y hojas y hojas de preguntas mal contestadas. Y yo al final estudiaba de las mal contestadas, porque digo, confío en que el resto me lo sé y ahora voy a afianzar las que no me sé, que es donde me pillan, que es donde luego me frustro, donde pasan todas estas cosas. Entonces, todo lo del nivel 1 lo tengo bastante... Sí, entonces, ahí el que llega al nivel 2 ya tiene eso impregnado, el que lo ha hecho con mi método, como soy
tú lo has vivido, pues todas las putas clases, entonces estoy ahí, entonces la gente al final, pues solo por insistencia lo hace, ¿no? Entonces eso ya estaría, la mili ya está pasada, ¿no? Entonces, una vez que ya sé eso, ¿qué diría para el nivel 2? Pues mira, para el nivel 2 ya era importante en el 1, pero en el 2 es mucho más importante. No vale para nada aprenderme las cosas de memoria sin entender la esencia. Vas a darte cuenta, Héctor, en cuanto empieces a estudiar, y eso, para la gente que le gusta entender las cosas, y luego podemos hablar de contenidos, que para mí el nivel 2 es mucho más bonito, es muy gratificante que va a ser exigente, pero estoy en un grado de complejidad, ya tengo los basics del 1, entonces ahora estoy como en una vuelta de tuerca adicional. Ya estoy pensando como un analista de renta variable de verdad, o como un tío que está en un fondo de inversión de verdad, o como un tío que está en un banco de inversión. Entonces, tengo que entender la esencia al estudiarlo, porque luego me van a preguntar cosas en las que a lo mejor el detallito no es tan importante como el nivel 1, y con un buen big picture y un buen entendimiento del concepto general, lo saco. Y sin ese entendimiento, estoy muerto. Es decir, el nivel 1, alguien que se aprenda de memorieta todo, va a sufrir mucho, que a lo mejor dedicando el doble de las horas necesarias, puede aprobar. En el nivel 2, ni con el triple de las horas. Hay que entenderlo muy bien. Y luego, recomiendo muy mucho, más que en el nivel 1, el tomártelo como disfrute. O sea, va a haber muchas cosas que son muy bonitas, ¿vale? Si quieres podemos hablar un poco de contenidos, pero hay 3 o 4 áreas en las que los contenidos del nivel 2 son francamente chulos, francamente importantes y algo que todo analista financiero bueno tiene que dominar. O sea, que no solo lo disfrutas, sino que además dices, hostia, esto que estoy aprendiendo me va a servir y tiene quilates, ¿no? O sea, que hay por esa parte una parte muy positiva. Y luego aquí Foucault también, o sea, a mí me pasaba un poco mental, que es que cuando estás en el nivel 2 tienes ya esa parte de trabajo hecho que mentalmente o sea, es decir, no te mete tanta presión, porque al fin y al cabo, si estás entre el 0 y el 1, es decir, el salto es muy grande. Del 1 al 2 dices, bueno, puedo seguir, es decir, el estudio no está en balde. Pero cuando no has llegado al 1 y siempre estás en el 0 o estás en la casilla de salida, como que mentalmente nos genera, ¿no? Como esa percepción de tengo que sacarlo, me meto más presión, y creo que es un poco la rueda o, por ejemplo, el análisis mental que muchas veces hay que hacer. O, por ejemplo, cuando mucha gente me pregunta, o alguna persona que se ha presentado incluso un par de veces y no lo ha podido sacar, etcétera, pues a veces se nota, ¿no? Ese puntito en el que dices, ostras, quiero pasar el 1 y luego ya, pues oye, con la calma y disfrutando y cuando sea, pues ya iré a por el 2 o por el 3 o lo que sea. Totalmente. Perfecto. Y mencionabas antes, por ir cerrando también el vídeo para que quede así dinámico, quede tal, no sé si hay algún área que especialmente de alguno de los niveles, ¿no? Decías que es más de disfrute, no sé, desde tu punto de vista, ¿cuál es la percepción que tienes o utilidad, etcétera? Cuéntanos un poco. Sí, sin duda te diría que el área de equity valuation del nivel 2 es un disfrute. O sea, ahí es un disfrute, primero por lo bonita que es, y luego ves que, ahora yo me he dedicado a trabajar en un departamento de valoración de empresas, y yo ahora invierto mi propia cartera, estoy todo el día valorando compañías, y lo que enseñan en la parte de equity valuation luego ayuda mucho en el propio trabajo de un valorador profesional, y está muy bien enseñado, ¿no? Hay una parte dentro de equity valuation que te van a enseñar a hacer descuentos de flujos de caja, en el que vas a entender muy bien la esencia de un descuento de flujos de caja. Y esa base te la enseñan tan bien que luego típicos errores que ves de analistas cuando revisas trabajo, cuando yo era gerente en un departamento de valoraciones, pues un tío que ha hecho el CFA2 bien no comete esos errores. Es decir, la consistencia entre el flujo y la tasa, dependiendo de qué flujo y qué tasa utilice, que llego a un enterprise value o equity value, tengo que tener en cuenta la deuda o no, la estructura del capital, la tasa de descuento, entender muy bien cómo se amuebla un DCF. Te van a enseñar espectacular. Luego un tema de múltiplos muy bonito. Y luego hay un tema hiper chulo, que es el tema de valoración por el modelo de residual income, que el modelo de residual income, por desgracia, se utiliza muy poquito en el mundo practitioner, y es súper potente y ayuda mucho a entender un concepto que todo buen analista tiene que afianzar, que es el concepto de generación o destrucción de valor. Que dentro de un DCF tradicional está, pero está más oculto, y cuando lo ves en el residual income, yo creo que hace muy bien el CFA meter un tema específico de eso. Y luego, para terminar, hace una cosa de Private Company Valuation, que es de cómo valorar compañías no cotizadas. Yo me he dedicado pues casi 4 años a transacciones de compañías no cotizadas, y inicialmente dije, joder, este tema pues tampoco hay mucho más que hablar, ¿no? Pues valoras igual que una compañía cotizada y luego ves las diferencias de liquidez y tal. Y me lo leí y dije, joder, macho, el tío que ha hecho este tema ha trabajado en esto, ¿eh? Saca 6 o 7 cosas muy de hilar fino
de haber currado en transacciones de compañías no cotizadas, o sea, que te van a dar valor añadido y canelita. Pues aún no lo he empezado por el de renta fija, porque es a lo que me dedico, y digo, bueno, empezamos un soft landing y con ello seguimos. Foucault, una última pregunta. Que, bueno, decíamos al principio con respecto a un concepto, ¿no? Así un poco inglés, que es el de signaling, ¿no? Que es, mucha gente me pregunta, si soy CFA, ¿voy a poder trabajar donde quiera? ¿Me va a abrir puertas? Creo que esta es una pregunta también muy importante, que tú has visto pues muchos CFAs, tienes obviamente contacto con muchos alumnos que han pasado por tu academia. No sé, si nos puedes brevemente, ¿no? Dar tu opinión sobre... está muy bien, ¿no? Tener el CFA, pero esto al final también va de conocimientos, ¿no? Y de ser bueno haciendo lo que haces. No es tanto el símbolo, no es tanto las iniciales, no sé. Cuéntanos un poquito sobre ello y vamos terminando. A ver, es la pregunta mía, o sea que, Héctor, gracias por hacérmela. Y es difícil de contestar. Yo lo que siempre empiezo es con un disclaimer de honestidad y de desmontar a unos cuantos vendemotos que hay por ahí venden cursos de CFA, y entonces sacas el CFA y entonces la media del que saca el CFA es ganar $500.000 y tal, y no, pues esa media está desvirtuada porque hay gente que se sacó el CFA trabajando en banca de inversión en Estados Unidos y te sesgan. Entonces, aquí, por supuesto que aporta valor, pero que no nos vendan que por sacarme el CFA me van a poner una alfombra roja, ¿vale? Lo he dicho muy bien que lo importante es tu valía personal y profesional, y sí que es cierto que el CFA, como título con mayor prestigio en el sector financiero, ayuda, ¿vale? En ese tipo de situación, ¿qué hay que plantearse bien? Yo creo que ayuda mucho, siempre, por supuesto, que quieras dedicarte a temas financieros, ¿vale? Si alguien quiere no dedicarse a temas financieros, pues solo debe plantearse sacarse el CFA por una motivación de aprender, ¿vale? Pero el signaling no va a ser tan alto. En cuanto a dónde ayuda y dónde ayuda más, pues en todo lo que sea mercados. O sea, vas a trabajar en una gestora de renta variable, una gestora de renta fija, ayuda mucho, ¿vale? Y luego, ¿dónde más se valora? Pues, y es curioso, pero es así. Muchas veces la propia gestora, si hay un responsable de inversiones que es CFA Charter Holder, pues le gusta mucho fichar a gente que es CFA porque sabe lo que han pasado, ¿no? Claro. Luego, fuera de lo que sería la gestión tradicional, en banca de inversión, en la división específica de Equity Research, ¿vale? Del sell side, se valora muchísimo. Y luego, en lo que sería banca de inversión tradicional, se valora, pero no exageradamente. Es decir, sí que es cierto y es muy interesante que en el sector financiero, pues todos los años sale muchísima gente de ADE, muchísima gente de económicas. Entonces, la obsesión que tiene que tener todo el mundo cuando acaba esa carrera, si quieres optar a puestos buenos, es que te tienes que diferenciar. Porque hay un huevo de gente como tú. Entonces, ¿el CFA es una manera de diferenciarte? Sí, pero no la única. Yo siempre digo que si hay alguien que quiera dedicarse a banca de inversión, que esas 300 horas del CFA 1 las dedica a aprender a hacer modelos, a aprender cómo funciona la banca de inversión y a hacer contacto y tal, pues a lo mejor está igual o mejor preparado. Pero es que hay veces que no lo haces, ¿no? Entonces, el CFA es una manera reglada de conseguir algo que sin duda sí que te va a ayudar a diferenciarte, ¿no? Sí, y luego también, pues bueno, hablando también con recruiters, etcétera, sí que es verdad que cuando aspiras, ¿no?, a ciertos puestos de trabajo en los cuales ese primer filtro barrido se hace, vamos a llamar más digitalmente, es decir, que lo hace una maquinita, pues sí que es verdad que el hecho de tener alguno de los niveles CFA simplemente por las keywords, es verdad que hay veces que te permite pasar pues una primera fase, etcétera, o que luego, pues obviamente, pues si tienes el CFA hay ciertos conocimientos que se dan, ¿no?, por aprendidos, porque si no, no llegas al final del proceso, ¿no? Sería más o menos esa combinación entre lo que de primeras te puede abrir la puerta, pero si luego no eres capaz de demostrar y no eres capaz de justificar con tus conocimientos y con tus capacidades, pues obviamente nadie te regala nada, ¿no? Podría ser un poco esto. Totalmente. Perfecto, Foucault. Pues ya para ir terminando, decíamos al principio de la sesión que teníamos con un pequeñito regalo, ¿no?, para aquellas personas que se han quedado hasta el final. Como todas aquellas, bueno, ¿no?, todas las entrevistas que hemos hecho con Foucault, etcétera, las personas que me seguís en redes sociales, pues sabéis que llevamos una colaboración activa con la Academia de DBF, en la cual pues Foucault es creador y director, y bueno, pues a todas aquellas personas que vienen o, bueno, en este caso que te escriben a través del correo electrónico, LinkedIn, Twitter, es decir, por cualquier lado, haciendo referencia al canal de YouTube o bien pues haciendo referencia a este mismo vídeo, si lo habéis visto, pues bueno, que sepáis que tenéis pues un descuento que ahora Foucault pues nos va a contar dentro de su academia y bueno, pues ya os digo, a mí me gusta
hacer colaboraciones con las personas que comparten los mismos valores que yo tengo y bueno, pues para ejemplo, ¿no? Un botón, yo en mi caso pues me he preparado el nivel 1 con Fuko, lo he aprobado, ahora con el nivel 2, espero aprobarlo también y espero que dentro de no mucho pues volver a traer a Fuko para hacer ya la revisión del nivel 3. Fuko, te dejo estas últimas palabras un poco pues para que tengas este espacio y vamos cerrando con el vídeo. Nada, encantadísimo, lo has hecho tú muy bien, Héctor. Al final, siempre que vengo a tu canal, lo hacemos un poco también en plan de celebración, cuando tú empezabas con el nivel 1 o cambios con los temas del Power Rates, ahora que has aprobado el nivel 1. Y además, yo encantado de hacer una colaboración contigo. Al final, ya, y agradecerte, ya van varios vídeos en los que hay mucha gente interesada. Ahí lo único, para terminar, decir que cuando alguien me contacte, si me ha conocido el curso a través de tu canal, a través de que en el propio correo lo ponga, oye, te contacto a través de Héctor Moedano, me quiero hacer beneficiario de ese descuento, porque hacemos un descuento significativo y encantadísimo además de así tener la referencia que además tu canal es un canal con muchas visualizaciones, no solo en cuanto a cantidad, sino en cuanto a calidad y hay un número de alumnos importante que se han beneficiado de tu descuento, que ya han aprobado el nivel 1 y gente además que ya están puestos de trabajo interesantes, o sea que tu comunidad, enhorabuena por ello y encantadísimo de seguir ofreciéndolo. Que se acuerden de contactar, decirlo, que vengo de parte de Héctor Moedano y encantadísimos de abrirles la puerta, tratarles como amigos, prepararles muy bien y además hacerles un descuento. Eso es, pues bueno, pues agradecerte también, Fuko, que tengas ese detalle con mi comunidad y en mi caso, pues bueno, devolverlo dándote toda la visibilidad posible. Dicho esto, lo vamos a dejar aquí, espero que hayáis disfrutado muchísimo de esta sesión, de este vídeo. Cualquier duda, cualquier consulta, la dejáis como siempre en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.